Fíjate, mira, le voy a dar una vez con el pie. Estos frigos que son increíbles, pero que son prácticamente un tráiler en la cocina. Por eso las vitrinas eran tan importantes plantearlas en el centro. Porque el modelo Get Up de Elica sube bastante rápido. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy me gustaría que durante este programa me acompañes para que te enseñe este súper proyecto de cocina. Que aunque ahora la ves terminada y está todo en su sitio, pero créeme que hemos tenido diferentes problemas y situaciones que salvar. Cómo conseguir que esta isla tan grande tuviera una encimera completa y continuada. Cómo resolver el tema de la campana, darle una salida hacia el exterior o no con los filtros en este proyecto de cocina. El tema de las torres, diseñar una pared tan grande pero que a la vez tuviera sentido este proyecto de cocina. Todas estas cuestiones las resolveremos en el programa de hoy. Y además, tengo que decirte que hoy me acompaña una experta en diseño de cocinas. ¿No te lo crees? Dame un instante que te lo presento y arrancamos. Qué importantes son los acabados cuando se diseña una cocina, y es que saberlos combinar bien creo que es la clave para tener un proyecto bonito. Y para esto hace falta comenzar desde el principio. ¿Cómo se imagina uno una cocina? ¿Cuáles son las entrevistas que tiene con el cliente? Bueno, pues hoy decía que tenía una experta en diseño. No es que tenga una experta en diseño, es que ha venido Estela otra vez al canal. ¿Qué tal? Hola familia de cocinólogos, estoy encantada de poder acompañaros en este proyecto que para mí personalmente es súper especial, tal y como lo son sus propios dueños. Y bueno, como decía Dani, a la hora de empezar con un proyecto, esto era un lienzo en blanco, como siempre digo, planos de obra, ni siquiera se había empezado con la construcción de la vivienda, pero había ciertas cosas que sí que teníamos claras. Me gustaría hablaros de la encimera, de los acabados, de los colores y de ciertas terminaciones, así que empezamos cuando queráis. Pues lo que os decía, queda Estela con el diseño, que es todo ha salido con sus clientes de la cabeza. Oye, cuéntanos lo que decías, encima se acabó colores y todo esto, que estamos muy expectantes a ver cómo se ha combinado este proyecto de cocina. Y luego yo vuelvo y me hablas también y hablamos de la distribución. Venga, ¿vale? genial. Os dejo con Estela, yo vengo ahora. Para esta cocina hemos utilizado 3 colores, que para los que no lo sabéis, creo que debería ser la base de cualquier proyecto, no pasarnos de más de 3 colores base para no sobrecargar la estancia. Y para ello hemos utilizado una cocina en madera, gris, y esta preciosa encimera veteada de Cosentino, es un Decton Enzo, que para darle todavía más personalidad y más presencia en el proyecto nos hemos apoyado de una encimera engletada en 4 centímetros de grosor, que le da ese toque como de más carácter, ¿no? Más fuerza y más presencia. Y para ello hemos querido utilizarlo también en el frente y el aplacado de la zona de agua para protegerlo de la humedad, de las salpicaduras y para continuar con el mismo material tanto en la encimera como en el frente. Nuestro segundo tono sería el gris antracita. Lo hemos utilizado para toda la zona de columnas y también lo hemos utilizado en nuestros acabados interiores, como el grafeno de los cajones y los cuberteros que tenemos en su interior. También se ha utilizado para la zona de columnas. La otra variedad de color que hemos utilizado serían los tonos negros, así como el color cobre combinado con la grifería, el fregadero, el dosificador de jabón y nuestro famoso roll-up. De esa manera también podíamos utilizarlo en los perfiles en negro que la vitrina nos da. Ya sabéis que una vitrina siempre va a aportar calidez y elegancia a la cocina y además nos va a servir para destacar aquellas piezas de cristalería o vajilla que queramos lucir en nuestro proyecto. Y como no podía faltar en una super cocina de una super cocinóloga, es nuestro famoso coffee corner o desayunador, como queráis llamarlo. Y para eso hemos vuelto a combinar las 2 tonalidades que estábamos hablando, el gris antracita en seda mate y el roble natural en vertical, para interiores, para cajones y para estantes. Ya sabéis que somos súper fans de los desayunadores, que creemos que este rincón en casa es totalmente necesario si el espacio nos lo permite y que a partir de aquí podemos empezar a construir, a diseñar y a fabricar muchísimos momentos en nuestra cocina. Mira, Estela, qué dato más chulo. Fíjate en las estadísticas. Tiempo y tipo de dispositivo que nos ve. ¿Qué pone aquí? Televisión, 50%. Sí. El 50% de la gente que ve estos programas es mucho más cómodo. Los ve en la tele. Lo vemos en la tele. Claro, en la tele. Y ahora este dato es guay. Y ahora te voy a enseñar otro que no es tan guay.
¿Cuánta gente de los que nos ve en el año 2025 no está suscrita al canal? A mí este dato me parte el corazón y me da mucha penita, porque ¿cómo puede ser que solo estén suscritos el 31% de las personas que ven el contenido en tu canal? El otro 70%, ¿pero qué pasa? ¿Dónde estamos? Bueno, mira, Estela y yo te queremos hacer un trato. Tú te suscribes al canal y nosotros te damos nuestra palabra de que todos los viernes, sin fallo y sin excepción, te traemos un programa tan chulo como este, para que te entretengas y veas cocinas en la tele de tu casa. Échanos una mano, que a nosotros nos viene muy bien, así que suscríbete, por favor. Estás viendo esta estancia y seguro que estás pensando lo mismo que yo. ¡Wow! ¡Qué grande, qué enorme, qué sencillo de diseñar! Bueno, muchas veces en el diseño, también cuando la cocina es muy grande, hay que saber darle sentido y que no parezca un monstruo. Y te estoy hablando de una medida de cocina que mide 5,40 metros en esta dirección, 3,80 metros en esta dirección. Un ambiente bastante grande en el que podíamos diseñar una isla de verdad, una isla enorme. 3,55 metros y 125 centímetros de profundidad, Estela. O sea, una super isla. ¿Cómo impone esta isla cuando llegas? Bueno, es que cuando estamos entre cocinólogos, pues hay que ponerlo todo a lo grande. ¿Y por qué hemos elegido una isla de profundidad 125 por 3,55, como bien dices? Porque hemos utilizado, que luego nos lo vas a enseñar, las gavetas de máxima profundidad, son las de 72. A mayores tenemos una campana telescópica que nos ocupa todo este espacio en la isla, y como estamos ante una cocina que se abre al salón con su belleza, pues hemos tenido que poner en la parte de atrás unos armarios decorativos que en este caso tienen almacenaje, pero en su caso también estarían abiertos. Y de esta manera ganamos profundidad y almacenaje a ambos lados. Pero no queda aquí, Dani, no solo hemos usado profundidad 72, sino que hacia ese lado, ¿qué módulo que tanto nos gusta hemos utilizado para trabajar en él? Es que además que es chulísimo, nuestro cajón zócalo. Oye, ¿nunca habías visto esto? Dame la oportunidad de que te lo explique en un segundo. Fíjate, mira, le voy a dar una vez con el pie. Abro la primera línea de cajones, 26 centímetros de altura. Tan solo 2 centímetros al suelo, lo justito para que pueda abrir. Zona intermedia, 36 centímetros, una gran gaveta para que puedas meter aquí fuentes, pequeños electrodomésticos o torres de platos como estás viendo. Tercera gaveta, me pongo por aquí para que me veas, le podemos suministrar con un cubertero, zona para bandejas, zona para servilletas, manteles, etcétera, etcétera. Porque realmente, cuarta zona, me quedo por aquí que si no, no se me ve, el cubertero. 4 líneas de cajón dentro de un mismo módulo. ¿Y esto cómo se consigue? Pues esto se consigue con el cajón zócalo. ¿Y esto del cajón zócalo, Dani? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo comprar? Esto que me gusta, ¿cómo lo puedo conseguir en mi ciudad? Bueno, esta es una solución que nos ofrece nuestro fabricante de cocinas, Santos. Yo de momento no lo he visto en ningún sitio más. Creo que no está en ningún sitio más, ¿verdad, Estela? Tenemos la patente durante bastante tiempo y además, en nuestra marca. Además, lo que me decías, claro, cuando tú ves esta super gaveta con la profundidad 73 centímetros, que es enorme, que le da un trozo más en la parte de atrás, que además los cocinólogos y las cocinólogas están acostumbrados a ver los cuberteros, siempre le digo que tiene esos 5 centímetros de extra aquí, pero es que este se va a 13 centímetros, o sea, una super gaveta muy contundente, con una forma muy bonita, que hace que la cocina quede un poco más alta. Son 96 centímetros, que se agradece, ¿verdad? Sí, es otra cosa que también tenemos que tener siempre en cuenta. ¿No? Yo, pobrecito, siempre pongo el ejemplo de mi madre, que es muy pequeñita, y de mi hermano, que es súper alto. No deberíamos diseñar la misma cocina para una persona que mide 1,60 m que para alguien que mide 2 metros, como Frank, que está ahí detrás, que su cocina también es como muy alta, y en este caso también necesitábamos una encimera, bueno, pues eso, que te permita estar cocinando erguido y no tener que agacharte, y más cómoda para todos, yo creo. 96 centímetros, un espacio muy grande para guardar, plato cubierto y todo esto, pero yo vengo de la compra, Estela, ¿y qué pensasteis cuando digo de la compra con todos los productos? Bueno, había varias cosas a tener en cuenta. Ya sabéis que los americanos sobresalen bastante, son puertas muy exageradas, de una profundidad bastante heavy, porque estamos hablando en este caso casi 13 centímetros, que son los que sobresale de la puerta, y en un primer momento dijimos, bueno, pues lo arrimamos hacia la pared. Si hubiésemos hecho eso, hubiésemos tenido que perder, entre comillas, 13 centímetros. Que te puedo poner una puertita, un plegable, un módulo abierto, pero ¿para qué? Si la cocinología es la ciencia que estudia cómo ser felices en la cocina. ¿Cómo somos felices?
con cajones interiores. Y Desde cuando venimos de luego. la compra, tenemos nuestra súper despensa preparada para tenerlo todo muy a mano y muy organizado como nuestros clientes. Por eso esta primera columna sería la columna de despensero. 1, por ofrecernos ese almacenaje extra y 2, por solucionar el problema que tenemos con estos frigos que son increíbles, pero que son prácticamente un tráiler en la cocina porque son muy grandes y ocupan un montón. De esta manera dejábamos, como siempre, columnas a la izquierda, columnas a la derecha y conseguíamos esa simetría que tanto nos gusta plantear y sobre todo esa ergonomía y que la cocina sea funcional y muy fácil de utilizar. Qué bien lo explicas, Tela. Me ha encantado esto de que el americano con puerta francesa es como un tráiler. Y es que es verdad, es que es muy grande cuando llega a una cocina. Por eso decía al principio del vídeo que a la hora de diseñar una pared de 5,80 metros, que sea bonito, que tenga sentido, que se puedan combinar los colores, no creas de verdad que es fácil. Zona de desayunador, el módulo escamoteable 120 centímetros para que cuando abras tengamos en el interior 105 centímetros cómodamente. Cubertero en la parte superior, doble gaveta en la parte inferior que tú ya luego utilizas como a ti más te guste, y es verdad que el carril de iluminación, esta pecita que colocamos que nos da luz y que además nos da las tomas de corriente, es una gozada y una maravilla. Que no me olvide luego de decirte qué medida hemos dejado para el voladizo de la isla, ¿eh? No quiero olvidarme, pero antes quería seguir contándote toda esta zona del frente. Columna de horno microondas, muchas variedades y posibilidades para hacer esta torre en la que podemos colocar todo un poco más bajo, todo un poco más alto, cajones en el interior o puerta. En este caso vienen con pulsador, abren hacia la derecha y se sigue viendo el interior Stellan grafeno que queda chulísimo combinado con el interior en madera, ¿eh? Si es que el negro, la iluminación y las vitrinas es verdad que siempre consiguen aportar ese toque sofisticado, elegante y así como muy chic a la cocina, y sobre todo en esta, que bueno, no lo estáis viendo, pero seguro que luego tenemos alguna toma, se abre hacia el salón y hacia el resto de la casa. Por eso las vitrinas eran tan importantes plantearlas en el centro, retroiluminarlas, por supuesto, utilizar la misma madera que hemos usado en la isla también era muy importante, y además estas vitrinas, no sé si los cocinólogos se habrán fijado, Dani, pero espero que tú sí, ¿son de una altura normal o son de una altura un poquito más especial? En este caso se han hecho un poco más grandes, son de alto 90 centímetros, ocupan bastante en el espacio, dejan 1, 2, 3 y 4 estantes con suficiente altura, vienen retroiluminadas con nuestro primer mando. Hemos hecho un programa solo de iluminación que lo tenéis en nuestra cuenta de Instagram, @cocinasdjr, en el que te explicamos todos los tipos de iluminación que hay para las cocinas, porque hay muchísimos. Esta solo es on y off, pero las hay que puedes regular, incluso tenemos un mandito que podrías iluminar independientemente desde un único mando de diferentes puntos. Esto es muy chulo, lo dejo aquí, ¿vale? Y quería abrirlo porque como que te veo muy combinada con la La misma paleta cromática. Te veo muy combinada. Continuamos porque continuamos sin ver demasiados revestimientos cerámicos en las paredes de estas super casas que se hacen ahora. ¿Y qué hacemos con los frentes? Pues le ponemos la misma pieza que en la encimera. Es la mejor solución que desde hace tiempo se utiliza en este tipo de proyectos, porque bueno, protegen el frente de cocinado, o en este caso el frente de agua, van muy acorde con el resto de la vivienda, nos quitamos las juntas y queda mucho más bonito. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hemos conseguido dejar aquí en el centro una pieza de 2 metros para poder tener espacio a ambos lados, lo cual permite, perdona, que es tan grande esta gaveta, que tengamos un super módulo de fregadero con toda la parte superior, como ya hemos visto en tropecientos programas, para dejar bayetas, pastillas de lavavajillas, todas estas cosas pequeñitas. Y esto que me gusta mucho, abajo donde tenemos están los cubos. Todos los cubos de basura en una cocina que molestan, no, lo siguiente, bueno, quedan todos concentraditos aquí en el cajón. Para Aquí, la zona de cocción, o sea, de agua también, fregadero grande, que es súper importante. fregadero de 70 centímetros grande, y quería seguir por la parte de abajo con el lavavajillas, fiel escudero de nuestro fregadero. Aquí no hay ninguna novedad, pero quiero que nos cuentes en lo que me decías antes de la vinoteca, Bueno, realmente esto fue algo que en el último momento surgió. En ningún diseño de esta cocina contábamos con una vinoteca, de hecho la gaveta iba a ser de 80, 60 y 60 a la izquierda para conseguir esa simetría, pero nuestra cocinóloga nos llamó justo días antes del pedido y dijo: Estela, que yo tengo una vinoteca, que la podíamos reutilizar y ponerla en la cocina. Digo, por supuesto, ¿cuánto mide? Cuenta con ello. Y efectivamente nos pasó las medidas de su vinoteca, nos dijo que en un futuro pondría una un poquito más alta, y por eso veis este frente de ajuste aquí, porque aunque ellos han podido reutilizar la vinoteca que tenían en su anterior vivienda, la idea es con el tiempo sustituirla por una de altura 84, que sería el hueco perfecto, y sería tan sencillo como sustituir este frente y encajar la futura vinoteca. Pero al final solo tenéis que decirnos cuáles son vuestras necesidades, qué os encaja o qué os
os encanta de vuestra actual cocina y qué no, y a partir de ahí le daríamos forma a todo. Hay una cosa de la que no hemos hablado y es que en otros proyectos a lo mejor la placa está en el frente y en este caso hemos decidido ponerla a un lado porque necesitamos mucha superficie continuada para trabajar y es una cocina muy utilizada por varios miembros de la familia y lo que no queríamos es que una persona estuviese aquí cocinando, otra estuviese fregando y al final chocásemos y no estuviésemos cómodos en el mismo espacio. De esa manera el chef está aquí, el lavaplatos está ahí, el lavavajillas abre a derecha y ninguna de las personas que disfruten de esta preciosa cocina pues se van a molestar entre ellas. Oye, enhorabuena porque la distribución creo que es muy acertada. Llenar un espacio tan grande con tanto gusto o con muy buen gusto no es fácil. Y para que todo esto funcione, queda todavía una parte muy interesante dentro de este programa, que son los electrodomésticos que más nos llaman la atención en este proyecto de cocina, que queremos contártelo con todo detalle. Así que ni te muevas porque nos vamos a ver los electrodomésticos. Otra de las partes más importantes a la hora de trasladar las medidas de una isla de estas dimensiones con tantísima personalidad y para que la cocina pueda ser funcional es los pasos que dejamos a cada lado de ella. Y en este caso, que seguro que muchos os lo estáis preguntando, hemos dejado 95 centímetros en la zona que se abre camino hacia el salón y 90 centímetros de paso en la zona que tenemos hacia la ventana. Siempre os decimos que es muy importante que estas medidas se vayan adaptando en función del espacio y creemos que también en la zona de agua o en la zona de cocción debería de haber más margen de maniobra, ¿verdad, Dani? Exactamente, porque aquí, como decías antes, pueden confluir dos personas. La puerta de lavavajillas ya sabemos que los integrados cuando abre mide 60 centímetros, entonces aunque marcamos una línea roja siempre 90 centímetros, en este proyecto que teníamos más espacio hemos dejado 102 centímetros y también porque aquí el tráiler, que ya me gusta este adjetivo para el resto de programas, el frigorífico con puerta francesa saca bastante la puerta hacia afuera y nos deja espacio. 102 centímetros aquí y 95 centímetros también aquí. Permíteme que abra la campana, que tarda un momentito en subir y mientras ella sube te cuento algo. Dirás, qué suerte tiene, le han coincidido justo las tomas de corriente aquí, le ha coincidido para iluminar la vitrina, le ha coincidido todo el agua. Bueno, no nos ha coincidido nada, es que a nuestros clientes llegaron a tiempo, pudimos hacer el proyecto completo y le dimos toda la información para que se lo pasara a su constructora y esta vivienda unifamiliar de nueva construcción se hizo con cada punto y cada toma de corriente donde más lo necesitábamos. ¿Y qué ocurre si estás justo en este proceso? Vas a reformar la cocina, te estás construyendo una vivienda o te has comprado un piso en un bloque nuevo y te dejan hacer alguna variación dentro de lo que es el diseño. Oye, pues que necesitas el proyecto. Espera, que le vamos a... Ahí. Necesitas el proyecto de cocina. Te podemos echar una mano. Tenemos un dossier impresionante, dos formatos. Proyecto online o videoproyecto en el que cada uno tiene un precio, se te puede adaptar y créeme que es un formulario increíble que te puedes descargar y verlo y te mandamos todos los planos, todas las tomas y tu cocina tiene el sello de CJR. He tardado un poco más de lo que tarda la campana en subir porque el modelo GetUp de Elica sube bastante rápido. Levanta casi 30 centímetros, te da un espectro de 80 y pico centímetros de ancho para que puedas llegar casi a una placa, creo que eran 82 centímetros, 90 por fuera. Y hay algo que también os preguntáis muchísimo. ¿Qué espacio dejo justo aquí? ¿Puedo juntar la campana con la placa? Si son del mismo fabricante sí que te venden una pieza de unión, pero si quieres quedarte con este consejo, es mucho mejor dejar un espacio en el centro, por resistencia encimeria, por orificio y por vaciado. Nosotros dejamos 5 centímetros vistos, hay que restar lo que es el perfil de cada uno y te sale la cuenta. La placa es una placa enorme de Bosch con flexi en el centro, una placa muy dinámica que además, te voy a dar la luz, además te puede ayudar a cocinar con mucha versatilidad y muy cómodamente. Y hay un punto que ya que estás aquí quiero enseñarte y es que mira, fíjate por dónde vengo con mi dedo, fíjate por dónde vengo con mi dedo, cómo hemos hecho para poder hacer toda esta pedazo de encimera de 3,55 centímetros cuando la plancha más grande son 3,20 metros, uniendo dos planchas. Enhorabuena, como siempre, a nuestro marmolista porque hace el trabajo tan fino. Recogemos justo el final de la placa, hacemos por aquí el corte, estela, y así conseguimos que esta zona sea tan gigante, tan grande y tan impresionante y le demos espacio a esa zona de comedor que hay allí.
Si es que da gusto plantearlo todo con muchísimo tiempo, con muchísima antelación y sobre todo con muchísimo cariño, como es en este caso. Hablaría de cientos de detalles técnicos pequeñitos, como nos dice Dani, pero en este rincón, en esta zona en la que me encuentro, sí que me gustaría hablaros de 3 puntos claves, los electrodomésticos que elegimos. En este caso, este horno que estamos viendo dispone de este depósito porque estamos ante un horno de vapor. Si no lo sabéis, os hago un breve resumen, y es que la cocción al vapor o los alimentos cocinados al vapor está demostrado que son mucho más sanos y mucho más saludables porque es la manera de conservar el 100% de las propiedades que estos tienen. Estos hornos a mayores siempre suelen venir acompañados, como en este caso, de esta pieza que, para los que no la conozcáis, se llama la sonda térmica y sirve para introducirlo en el interior del pollo, el pavo, el solomillo o lo que estemos cocinando en ese momento y saber la temperatura interior del alimento y no solo guiarnos por nuestra intuición o por nuestra visión. No hay isla sin enchufes y no hay enchufes que no lleven hoy en día un USB, y por eso hemos utilizado nuestro modelo Black Flip con 2 tomas de corriente y un USB. Lo hay en diferentes acabados y terminaciones, pero jugando con los perfiles en negro, la campana telescópica que Dani nos acaba de enseñar y la vitrina, pues pensábamos que en negro podría ser la mejor propuesta. También quería hablaros de las medidas de la mesa y de esta estructura. No podía ser de otro color que no fuese en negro, y es una pieza de 125 centímetros de ancho, como nuestra península, que se ha hecho totalmente a medida para terminar con los cantos ingletados de 4 centímetros y que, a juego con las patas de los taburetes que van en negro, cerramos este rinconcito de comedor. Para los que nos lo preguntéis, es una mesa, pero en altura barra y taburetes, donde 4 comensales pueden estar perfectamente enfrentados, y tenemos una zona intermedia de 110 y una zona de lado a lado de 120. Siempre que se pueda os recomendamos estas dimensiones un poquito más grandes, porque así, bueno, pues podemos poner una fuente, el agua, todos los alimentos en el centro y estamos cómodos durante esa sobremesa. Un espacio fantástico, Estela, para que coma y cene aquí la familia con mucha comodidad. ¡Qué proyecto más bonito! Enhorabuena a nuestros clientes. Enhorabuena a todo el equipo de diseño y de montaje, que no nos olvidamos de nuestros instaladores, porque regular y dejar esto así de perfecto y en su sitio. Enhorabuena a todo el equipo CJR y gracias, Estela, por acompañarnos y explicarnos tan bien las cocinas. Gracias a ti por dejarme estar una vez más en el canal acompañándonos, pero sobre todo le quiero dar las gracias a mi cocinóloga especial, que me acordaré siempre de ella con muchísimo cariño, el primer día que entró en la tienda con esa sonrisa que la caracteriza, y porque casi 3 años después de habernos conocido cerramos círculo y aquí estoy grabando su preciosa cocina, así que gracias a ella. Si quieres terminar con un buen sabor de boca, espera que ahora mismo vienen las tomas falsas, Estela. Y nos reímos. Así nos reímos. Parece fácil, pero... Nos reímos juntos. Como siempre, yo soy Daniel Colino y nos vemos... ¡Ay, perdón! Tienes razón. Volvemos desde cero. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Sigue. Hazme así. Eso no era relevante para nada. No, porque igual estás preocupado y con el móvil me empiezas a escribir que si ponme tal no sé qué, como la Fórmula 1 con los carteles de los tiempos. Entonces sí era importante. ¿Te has fijado, Estela? ¿Cómo viene este modelo? Se parece como los armarios empotrados. Y es bonito, una vitrina, ¿no? Un cristal. No sé, como una iglesia, como si fuera... No sé, me mola. Es la Capilla Sixtina de los frigoríficos. Frigoríficos. Cristina. Es como suscriptor.